vesprada. Bueno, en puntualitat, no sé si francesa, suïssa o d'on, comencem a les 7 en punt. Benvinguts, benvingudes a una altra conferència de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, que serà l'última d'aquest quadrimestre. Ja de les nostres conferències que organitzem al llarg del curs, reprendrem ja en el curs vinent les conferències que fem mensualment. Y bueno, ya pasándome al castellano, comentar que bueno, el colofón de este ciclo de conferencias nuestras es la conferencia que va a impartir Óscar Freán sobre la memoria de la represión franquista en el cómic. Ya comentamos en otras, si asististeis a alguna de las otras conferencias, que la intención era de alguna manera reflexionar en estas conferencias sobre nuevos enfoques en torno a la historia y la memoria democrática, nuevos enfoques, nuevos temas y también nuevos recursos. Y uno de los recursos, uno de los soportes en los que últimamente se está vehiculando el debate en torno a la memoria y la difusión sobre todo, porque el cómic tiene una dimensión muy importante en el campo didáctico, es precisamente este del cómic. Entonces nos parecía muy interesante que es un ámbito emergente, un ámbito creciente, el del cómic, como expresión de estas manifestaciones en torno a la memoria democrática, era desde luego un tema que teníamos que tratar. Y lo trata Óscar Freán Hernández, y bueno, es un gran placer tenerlo aquí. Ahora, bueno, para los que no lo conozcáis, voy a hacer una breve presentación, pero en primer lugar agradecerle, porque se trata, a veces las presentaciones son un tanto perifrásticas, un tanto exageradas, pero en este caso puedo decir que realmente es un compañero, un colega, un amigo, Óscar Freán, que pues ha mantenido con nosotros una vinculación en proyectos, en iniciativas, en temas, y que por fin, después de mucho tiempo sin poder venir a Valencia, pues ya lo que ya sabéis, ¿no? El COVID nos ha tenido pues desvinculados de muchos contactos fuera de España también, pues finalmente ha podido venir hoy. Se lo agradecemos porque creemos que es una ocasión muy, muy interesante, muy, muy oportuna. Óscar Freán Hernández, os introduzco, es doctor europeo en Historia por la Universidad de Vigo y es catedrático actualmente de Historia Contemporánea de España en la Université Lyon 2. Anteriormente fue docente en la Universidad de Vigo y en la Université de Franche-Comté en Besançon, Francia. Y en la actualidad es director del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Lyon 2. Sus investigaciones se centran en el estudio del movimiento obrero, del anarquismo, de la memoria y del exilio español en Francia. Ha colaborado en diferentes publicaciones colectivas y en reconocidas revistas académicas como Ayer, como Historia y Política o como Modern and Contemporary France, entre otras. Es autor de las monografías El movimiento libertario en Galicia, 1910-1936, publicado en 2006, A Revolución Escrita, A Prensa Obreira Galega, 1866-1936, del 2013, y A Coruña Anarquista, Na Procura do Ideal da Liberdade, del 2017, con reedición 2020. Es coordinador del dossier Anarquistas españoles en Francia, de la Guerra Civil al final del franquismo, en la revista Cahiers de Civilización Español Contemporaine,
el número 19 del 2017, y codirector con Philippe Merlot de la obra colectiva La memoria de la represión franquista en el cómic del 2020, que podéis ver aquí, y que bueno, va a ser también una publicación alrededor de la cual también hará referencia Óscar a lo largo de la conferencia. Es un ámbito en el cual pues, ha ido trabajando en los últimos tiempos, y actualmente es uno de los organizadores del Congreso Internacional La Historia en Viñetas, la España contemporánea en el cómic, organizado por las universidades de Lyon II y la Universidad Carlos III de Madrid. Es un congreso que tendrá lugar en Madrid en mayo de 2023 y que tiene todavía abierta la convocatoria a comunicación. Por tanto, es también una invitación a las personas que estén interesadas en presentar propuestas de comunicación a este congreso. Bueno, como decía, es una oportunidad de reflexionar en torno a este tema, y de la mano de Óscar, y bueno, reitero el agradecimiento, y es una persona ya, un colega que conozco ya hace muchos años y un amigo, por lo menos, si no me equivoco, desde 1996, en Ámsterdam, ¿no? Investigando en los archivos de la CNT en Ámsterdam, allí coincidimos. Y bueno, pues desde entonces pues hemos tenido ocasión de participar, como decía, en proyectos colectivos, y también desde el aula de Historia y Memoria Democrática que aquí, bueno, que es la entidad que organiza estas conferencias. Pues muchas gracias, Óscar, te paso la palabra y gracias por el esfuerzo de venir y un placer que estés. Bien, muchas gracias. Gracias a todos vosotros, todos ustedes por la presencia. Gracias a Javier por la invitación a participar en este seminario. Gracias por la presentación. Es verdad que, bueno, siempre es un placer estar aquí en Valencia, estar con los colegas y amigos valencianos, como Javier en concreto, que como bien has dicho que nos conocemos desde 1996, es decir, para tus alumnos que están aquí, me permito el detalle de, bueno, que nos conocemos desde que éramos doctorandos, desde que estábamos haciendo nuestras tesis, es decir, que nos hicimos una carrera prácticamente en paralelo juntos y bueno, desde ese momento pues hemos colaborado en diferentes iniciativas y es un placer estar aquí desde el punto de vista personal, evidentemente, y desde el punto de vista académico igualmente. Bien, y como ha dicho Javier en la presentación, lo que yo propongo en esta conferencia es reflexionar o explorar un formato, digamos, un tanto diferente, un tanto novedoso también de la representación de la historia y de la memoria, como es el del cómic y de la novela gráfica. Bien. Y bueno, lo que quiero justamente es aportar a este seminario una reflexión sobre este tipo de representación y mostrar también el interés prestado al tema de la memoria de la guerra y de la dictadura franquista por medio de este modo de representación. Un modo de representación que en Francia pues tiene una tradición bastante importante y bastante larga. De hecho, no es por casualidad que elegí este tema como una de las nuevas líneas de trabajo y de investigación, sino es justamente, como voy a decir posteriormente, porque la tradición del cómic tiene una sólida y muy larga tradición en Francia. Entonces, el hecho de trabajar allí pues, es también una influencia, de ver cómo cosas que se hicieron allí, pues creo que se pueden adaptar también al caso de España y al caso de la historia y de la memoria de la España contemporánea. Antes de empezar, pues me gustaría precisar dos cuestiones que van a estar presentes a lo largo de esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar, en el título aparece de manera explícita la cuestión de la memoria y me voy a centrar sobre todo en la segunda parte de la conferencia en la cuestión memorial, pero voy a hablar tanto de historia como de memoria, ¿de acuerdo? Historia y memoria que son, como apuntaba Enzo Traverso, pues una pareja antinómica, ¿no? Una pareja llena de contradicciones. Coinciden ambas en mirar al pasado, pero evidentemente lo hacen de manera distinta. Y este apunte lo hago porque sigue siendo habitual en algunos medios pues encontrarse con esa confusión entre ambos términos, entre historia y memoria. En parte debido también a una cierta sobreutilización que se está haciendo del término de la noción de memoria últimamente.
y un poco a un cierto uso y abuso de la memoria, bien, en la línea de lo expresado en esos términos justamente por Paul Ricoeur hace ya una veintena de años, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, también me gustaría aclarar otra cuestión importante desde el principio, y es que vamos a tratar la cuestión de la representación de la historia en el cómic. En este sentido, vamos a trabajar con cómics y con novelas gráficas, y ese tipo de obras son obras de ficción. Bien, son obras de ficción. Esto debería quedar claro pues ya desde el principio. Y como obras de ficción, el objetivo de las mismas no es necesariamente el objetivo de los historiadores académicos, ¿de acuerdo? Tenemos que diferenciar ambas perspectivas. Los cómics, las novelas gráficas, pues son obras, son creaciones de artistas, de dibujantes, de guionistas, y aunque aborden temas históricos, pues no están sujetos ni al rigor ni a la exhaustividad científica a la que estamos obligados los historiadores, ¿de acuerdo? Los autores pues tienen una libertad creativa, evidentemente, y no están sujetos a ese corsé, digamos, de exhaustividad que nosotros como científicos tenemos. Bien, eso es un punto de partida que debemos tener en cuenta. En otras palabras, decir que los cómics que vamos a analizar no son libros de historia. Bien, aunque sus autores se sirvan de la historia para narrar sus relatos, ¿de acuerdo? Bien, la elección del cómic, además, no solamente por esta influencia francesa por parte de mi trabajo en Francia, sino que además está motivada porque es un arte, bien, que está en franco desarrollo en España desde hace aproximadamente 20 años o 20-25 años. Tradicionalmente, este tipo de representación ha sido considerado como un arte menor, ¿bien? Como un arte menor. Incluso se asociaba este tipo de formato pues, a un público fundamentalmente infantil, ¿bien? Pero en los últimos años pues esta tendencia ha ido cambiando y los diferentes autores, guionistas, dibujantes de los cómics pues han ido elaborando un producto mucho más trabajado, más diferente, y han ido ganando un prestigio y un reconocimiento absolutamente merecidos. ¿Bien? Dentro de los temas tratados en el cómic y en la novela gráfica, la historia de España ocupa un espacio relativamente importante. Y esto muestra un interés por la cuestión. Y muestra un interés por parte de los autores y muestra también un interés por parte del público. ¿Bien? Porque evidentemente los autores están interesados en representar estos temas, o temas históricos, o temas de memoria, o temas en los que hay un trasfondo de la España contemporánea, pero también hay un público que consume, que lee, que está interesado por estos temas. Bien, al fin y al cabo la cuestión del cómic es un mercado, bien, un mercado en el que hay unos productores y en los que hay unos consumidores también. Si hay un público que no está interesado, evidentemente, por mucho interés que tengan los autores, eso no se va a publicar, bien, y en este caso parece que hay un interés doble, y eso motiva que haya una obra importante, un número de publicaciones bastante interesantes en torno al cómic. El interés por el pasado, el interés por el cómic tampoco es algo reciente, bien, y dibujantes, digamos, clásicos y conocidos por todos como Ibáñez o como el Forges, bien, ya en algún momento se interesaron por el pasado y por el pasado de la historia de España. Por ejemplo, Ibáñez sigue dibujando, bien, y por ejemplo, en una de sus obras pues hizo viajar a Mortadelo y Filemón, pues los hizo viajar en el tiempo al periodo de la Guerra Civil, bien, para situarlos justamente en un contexto muy concreto y muy específico de la historia de España. Y en el caso del Forges, por ejemplo, pues también Forges dedicó una parte de su obra, una parte de sus trabajos, a la historia de España, bien, con su historia forgestoránea, con su historia de aquí. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo de ese trabajo ya clásico de Forges de los años 80, en el que aparece pues una representación de
Godoy, de Carlos IV y de ese momento de la preguerra de la independencia, ¿de acuerdo? Bien, son, digamos, citar a dos clásicos, a citar a dos autores que ya desde los años 80, pues en el caso del Forge, se preocupaban de mirar al pasado, de mirar a la historia. Pero, pues, bueno, son dos ejemplos, por citar a dos autores clásicos y conocidos, pero no son el formato que más nos interesa en esta conferencia. Bien, en esta conferencia vamos a tratar otro tipo de cómic, otro tipo de representación y otros autores y mucho más actuales. Y el periodo en el que vamos a centrar nuestra intervención son los últimos 20 o 25 años de la historia de España. Coincide este periodo de producción importante de cómic sobre la historia y sobre la memoria, coincide en el tiempo con el boom memorial. Bien, el momento en que se desarrolla de una manera, digamos, mucho más importante la cuestión de la memoria como sujeto de debate político, debate académico, debate presente en los medios de comunicación a primer nivel. Hasta ese momento, digamos, el mundo del cómic era un mundo poco conocido o casi desconocido, ¿no?, para el gran público. Era un mundo, digamos, más de minorías, bien, que de mayorías en lo que se refiere a la España de esos años. Pero hay una tradición del cómic español y hay un dinamismo en el cómic español que ya empieza a ser relativamente importante en los años de la transición política. Bien, en los años 70, en los años 80 se vive un momento de desarrollo del cómic. Es un periodo, aquellos años 70 y 80, en los que dominaba un formato tipo fanzine. Bien, un formato tipo revista. Y es el momento en que aparecieron revistas como el Papus, el Jueves, el Víbora, bien, revistas clásicas que desaparecieron casi todas, salvo el Jueves, que es la única excepción, que ya tiene 44 años, si no me equivoco. Y además tenían un público muy definido, bien, un público que no era, digamos, mayoritario. Este formato de fanzine, este formato de revista, pues fue entrando en crisis a partir de los años 80-90. Después hubo un periodo un tanto crítico en el mundo del cómic español y a partir de los años 90 la industria del cómic empieza un proceso de transformación y de modernización. Y se van a sentar las bases de lo que es el cómic actual en España. Y es en esa década, a partir de los años finales del siglo XX, cuando se empieza a imponer el formato álbum, el formato libro, en el cómic y en la novela gráfica. Bien, que es el formato que ahora mismo domina de manera muy mayoritaria. Hay un cambio, por lo tanto, en la estructura productiva. Es un producto diferente, hay también un público lector distinto, un público más variado, bien, más plural. Y, por ejemplo, un ejemplo evidente de esta transformación es que el cómic antes, en estos años 70-80, el formato fanzine se vendía en los kioscos de prensa y a partir de los años 90 y en la actualidad el cómic, la novela gráfica, es un producto que se vende en librerías de manera muy mayoritaria. ¿Bien? Lo que muestra ya justamente la evolución de ese formato, ¿bien? Y la evolución de este tipo de industrias. España ha ido evolucionando, está, digamos, en la buena línea, pero digamos que el mercado del cómic español todavía está muy lejos, bastante lejos de lo que es el mercado y el sistema productivo de países como Francia, como Bélgica, que tienen un sistema de producción, un aparato industrial, digamos, mucho más fuerte en torno al cómic, una estructura productiva mucho más sólida. Hay muchos editores, hay muchos autores, hay festivales, hay librerías especializadas, es decir, que tienen allí un público experto, un público fiel, y hay mucha producción en estos países, hay mucha calidad y los cómics se venden muy bien. Digamos que el modelo francés y el modelo belga sigue siendo un modelo de referencia para este desarrollo de este mundo, de este mercado del cómic, esta industria del cómic español que, digamos, va por el buen camino, bien, pero que todavía, digamos, necesita esa referencia de estos ejemplos franceses y belgas, pues, para seguir avanzando. Bien, volviendo al caso español, debemos destacar justamente eso, que hay en los últimos 20-25 años numerosos cómics y novelas gráficas que tratan el tema de la historia y de la memoria. Hasta el punto que llega un momento en que es difícil seguir todas las novedades que salen al mercado sobre esta cuestión. ¿Bien? No es fácil seguirlas
y tampoco es fácil leerlas, bien, porque bueno, hay cada vez más, hay las grandes editoriales como Astiberri, por ejemplo, pero también hay pequeñas editoriales cuyo mercado a lo mejor es más reducido y es verdad que conseguir seguir y leer y estar actualizados en esta cuestión pues no es fácil. Esto muestra justamente que hay un interés y una publicación creciente de este tipo de temáticas, ¿no? Una de las cuestiones que debemos plantearnos también es la de cómo se representa la historia en los cómics, ¿no? Cómo se representa también la memoria en los cómics. De manera muy mayoritaria, en las obras que conocemos, la historia aparece integrada en una narración de ficción. ¿Bien? No es habitual encontrar libros de historia escritos en formato cómic. Existen, bien, pero no es habitual. Voy a poner dos ejemplos de dos libros de historia escritos directamente en formato cómic, pero son dos ejemplos franceses. Uno es esta obra, la historia dibujada de la Guerra de Argelia, de Benjamin Estora, y dibujos de Sébastien Bazin, editada en el año 2016, y del mismo autor, pero con otro dibujante, es esta historia dibujada de los judíos de Argelia. Bien, también de Benjamin Estora, que es uno de los grandes especialistas en la historia de la colonización, de la historia de Argelia, y en este caso son historias que fueron escritas directamente en formato cómic, bien, por parte de un historiador con un dibujante. No es lo habitual, pero existe. En el caso de España, yo conozco solamente un ejemplo, que es la Guerra Civil Española de Paul Preston, ¿bien? Dibujada, en este caso, por José Pablo García en el año 2016. En el fondo, digamos que no es una obra concebida como en formato cómic, sino que es una adaptación autorizada por el propio Paul Preston, ¿bien?, del ensayo sobre la historia de la Guerra Civil publicado en formato libro de ensayo tradicional. Bien, estamos en una adaptación, no estamos en una obra directamente escrita en ese formato. Pero bueno, estos son ejemplos que son más la excepción y no la regla. Bien, lo más habitual es, como dije, integrar un acontecimiento, un proceso histórico, en una narración de ficción. En función del relato, pues el aspecto histórico pues, va a ocupar un papel más o menos relevante en ese cómic o en esa novela gráfica. En algunas ocasiones también podemos encontrar una especie de cómic autobiográfico o testimonial. Sería el caso de Carlos Jiménez, con su obra de Paracuellos, que vamos a ver posteriormente analizada de una manera un poco más precisa. Y también en muchos casos encontramos lo que es un relato biográfico, bien, que encontramos en autores como Kim, Altarriba, como Jaime Martín y otros ejemplos que veremos a continuación. En todos los casos, sea un tipo de formato u otro, sea un tipo de aproximación u otra, en todos los casos debemos trabajar el intenso trabajo de preparación y de documentación por parte de los autores. ¿Bien? Las lecturas de ensayos históricos, el asesoramiento por parte de historiadores, la búsqueda de fuentes primarias y a veces la reproducción incluso de fuentes primarias en los cómics, bien, son aspectos del trabajo de los autores, un trabajo no visible, bien, pero que finalmente aparece reflejado en las obras. A lo mejor un lector medio no las percibe, este trabajo de fondo, pero un lector más especializado pues sí que consigue ver esos detalles, ¿no?, y ese trabajo de fondo. Y un trabajo de este tipo, bueno, depende mucho de los autores, depende mucho del trabajo, pero puede llevar pues 3, 4, 5 o 6 años de trabajo para poder conseguir elaborar un cómic con una sólida base documental. Bien. Pero bueno, son trabajos que están muy bien documentados, pero, repito, son trabajos de ficción y como tal debemos entenderlos con un montaje, unos personajes, una estructura narrativa, etcétera, etcétera. Bien, os voy a presentar ahora una serie de obras. Voy a ir rápido porque el tiempo avanza y tampoco estaría bien dejar un tiempo para el debate, sobre todo. Una serie de obras que tratan la cuestión de la historia, ¿no?, para que veáis un poco el volumen importante que ocupa este tema de la historia y de la memoria en el cómic contemporáneo. Podemos empezar por esta, una obra que es bastante conocida, una obra de Alfonso Zapico, La balada del norte, que está publicada en 3 volúmenes entre los años 2015 y 2019. ¿Ven?
Trata del periodo de los años 30, el trabajo en las minas de Asturias, la revolución del 34, la represión, etcétera, etcétera. Ya es un cómic que tiene un tratamiento que va más allá de la guerra civil y que se va a tratarle ya de los años anteriores. Otra obra es Lamia, de Raico Pulido, es una obra de 2017, y en la que vemos en este caso la España de la posguerra, con la miseria, la pobreza, esa España tan gris y la España del hambre, bien, de esos años, y también con un interés también importante sobre el rol de las mujeres y la vida de las mujeres en ese periodo. Por citar a alguien de aquí, de Valencia, evidentemente, no podemos dejar de citar a Paco Roca, ¿bien? Y vamos a citar ahora, entre su obra tan extensa, pues de Regreso al Edén y La Casa, bien, que son dos de las obras más recientes de Paco Roca. Regreso al Edén es del 2020, La Casa es del año 2015. Y en estos casos pues vemos más la España franquista. En Regreso al Edén vemos la España de los primeros años del franquismo, sobre todo, muy centrado en las mujeres y la relación de las mujeres con el franquismo. En La Casa, que es el año 2015, digamos que ya estamos en un contexto posterior y lo que podemos percibir ahí pues ya son los años del desarrollismo del franquismo, esa creación de una sociedad un poco más acomodada, el acceso a unas segundas viviendas que se construyen de manera un poco fuera o al margen de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco ese momento del desarrollo de esa España de esos años. Otra obra de la que hablaremos también más tarde, porque es también una de las que tienen una carga memorial más importante, es esta, la de Cuerda de Presas. Cuerda de Presas, que es una obra de Jorge García y de Fidel Martínez, del 2005, que está centrado en la represión de las mujeres durante el primer franquismo. Volveremos a ella más adelante. Estamos todas bien, que es una obra también de Ana Peñas, bien, y en el que la autora lo que hace es un poco contar la vida de sus abuelas, bien, de su abuela materna y de su abuela paterna. Es un poco contar la historia de las mujeres durante el franquismo, básicamente. Esta no sé si se ve bien, pero bueno, es que es una obra, es así el formato, mira el color negro, es el artefacto perverso de Felipe Hernández Cava y de Federico del Barrio. Es una obra de 1996, es una de las más antiguas, entre comillas, de las que estamos trabajando. Hablaremos de ella también en relación a la cuestión de la memoria, y esta trata de manera específica la cuestión de la resistencia y de la represión durante el franquismo, durante los años 40 también. Por seguir aquí en Valencia, bien, tenemos esta obra del Violeta, de Marina Cochet, Juan Sepúlveda y Antonio Marcero, que es una obra del 2019 sobre la España franquista y la represión sufrida por los homosexuales. También es un ámbito mucho más específico de la cuestión. El Ángel de la Retirada y Los Surcos del Azar son dos obras de Paco Roca, igualmente. El Ángel de la Retirada es una obra de Paco Roca y de Sergei Dunovets del año 2010, en la que trata la cuestión del exilio español en Francia. Y Los Surcos del Azar pues también trata la cuestión del exilio. Los Surcos del Azar la volveremos a analizar de manera más pormenorizada a continuación. Los exiliados españoles en Francia y la lucha antifascista de los españoles en Francia, por la liberación de Francia y su lucha contra el nazismo. Otras obras, también muy conocidas, El arte de volar y El ala rota, de Kim y Antonio Altarriba, 2009 y 2016, y en este caso ya estamos en el tema de las biografías. Bien, el arte de volar es básicamente la biografía del padre y de Altarriba, lo que vemos en los años 20, la Segunda República, la guerra, el franquismo y el posfranquismo, y después de haber hecho más o menos la biografía del padre, lo que hizo fue abordar la biografía de su madre, bien, en El ala rota, que es la obra posterior. Otra obra conocida, Un largo silencio, de Miguel Gallardo, que es la biografía de Francisco Gallardo, también la guerra civil, la dictadura. 1000 vidas más,
Miguel Núñez, también la biografía de Alfonso López, Pepe Gálvez y Joan Mundet, la biografía de Miguel Núñez, la resistencia, la represión durante el franquismo. Jordi Peidro con Esperaré siempre tu regreso, la biografía de Paco Aura, de Francisco Aura. Vemos la guerra civil, vemos el exilio en Francia, vemos la deportación a los campos de concentración nazis aquí también. De Jaime Martín, Las guerras silenciosas y Jamás tendré 20 años, 2014 y 2016, que es básicamente la historia de su padre, con el servicio militar en el Sáhara, la historia de sus abuelos igualmente, con la guerra civil, la vida durante el franquismo, el doctor Uriel, de Sento Llobel, la vida de Pablo Uriel, y Paracuellos, de Carlos Jiménez. Este es uno de los formatos. Este es el formato de Paracuellos donde se recopilan los 6 volúmenes existentes. Y también de Carlos Jiménez, pues citar una obra del periodo de la transición, igualmente como es España, una grande y libre. Una obra que, a pesar del título, pues evidentemente tiene un carácter crítico con la España franquista. Bien, me dejo sin duda algunas obras en el tintero y pido disculpas por adelantado, pero es un poco para mostrar ese volumen tan importante que ocupa la cuestión de la historia dentro de este ámbito de la representación en el cómic. Bien, la cuestión de la memoria de la guerra civil y del franquismo, como veis, ocupa un debate, un espacio considerable en el espacio público de la España contemporánea. A la muerte de Franco ya hubo un primer impulso memorial y ya hubo un primer impulso de recuperación de la memoria, de publicación de memorias, pero fue sobre todo, fue un impulso, digamos, corto, breve, ¿no? Porque luego la transición política pues fue imponiendo más o menos una especie de pasar página o de olvido, y la cuestión de la memoria pues volvió a resurgir de manera importante pues a partir de los años 90 del siglo XX, es decir, a partir del año 96, a partir de los aniversarios del inicio y del final de la guerra civil. Es decir, que esta recuperación memorial, este boom memorial que se produce en España va a coincidir básicamente con la cronología de la modernización y la transformación del sistema de producción del cómic. Bien. Dentro de los debates sobre la cuestión de la memoria nos encontramos a diferentes actores, políticos, académicos, asociativos, mediáticos, etcétera, etcétera. Y los artistas pues son otros de los actores que intervienen en este debate memorial. Y nosotros, evidentemente, tratando la cuestión del cómic, pues nos centramos en este ámbito artístico. Y los artistas, en este caso los autores de cómics y de novelas gráficas, lo que hicieron fue asumir esta cuestión de la historia y de la representación, de la guerra, del franquismo, adoptando, en la mayoría de los casos, la posición y el punto de vista de los perdedores de la guerra, de los vencidos en la guerra. Digamos que es una manera en la que ellos contribuyeron pues un poco a compensar ese olvido, esa memoria impuesta por los vencedores que excluía absolutamente a los vencidos de la guerra. Bien. El hecho de escribir o de situar los cómics en un contexto histórico preciso de la guerra, de la dictadura u otro, no supone, no implica necesariamente haber adoptado una perspectiva memorial, o no haber adoptado, no haber integrado la cuestión de la memoria dentro de sus obras. ¿Bien? Se puede escribir o dibujar sobre la guerra civil o sobre el franquismo de una manera, digamos, un tanto descriptiva, ¿bien? Y no adoptando una perspectiva memorial. Sin embargo, sí que algunas de las obras que hemos tratado sí que integran algún parámetro en la narración que nos remite a la memoria y a la transmisión de la memoria. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia. Antes de entrar a ver las obras españolas sobre la cuestión, creo que debemos citar una obra de referencia a la hora de hablar del cómic de la memoria, que es esta obra, Maus. Es una novela gráfica y es una obra del estadounidense Art Spiegelman,
y fue publicada en los años 80 del siglo XX. Bien, fue publicada en forma de fanzine y luego fue recopilada en un formato de álbum posteriormente. Bien, Maus lo que presenta es la historia de la persecución de los judíos polacos por parte de los nazis al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y la narración se realiza desde el presente, de los años 80, y es un diálogo entre un padre y un hijo. Es más bien el hijo el que intenta hacer hablar al padre, bien, y que le cuente su historia. Y se construye de esta manera como un diálogo entre un padre y un hijo, en el que el padre va contando pues su historia personal y la de su familia, la lucha por sobrevivir, su paso por los campos de exterminio, etcétera, etcétera. Es un testimonio, es una obra realizada al calor, en los años 80, al calor de aquel contexto de redescubrimiento del Holocausto. Y es presentado como un ejemplo de memoria individual y de transmisión de la memoria en el ámbito familiar. Bien, ese es uno de los... es también una manera, digamos, de individualizar, es un ejercicio de individualización de un proceso colectivo común, en este caso el del Holocausto. ¿Bien? Este es uno de los recursos narrativos que encontramos a la hora de evocar la memoria en los cómics. Definir un personaje que, en un ejercicio de rememoración, pues va a ser el encargado de contar un episodio de su vida, probablemente un episodio traumático. ¿Bien? Es en ese sentido que adquiere esa perspectiva de individualización de un proceso colectivo. Está personificando un proceso colectivo en una experiencia propia. Este tipo de narrador individual como personaje lo encontramos también en Los surcos del azar, en la obra de Paco Roca. Esta obra del año 2013 narra la historia de la 9. La 9 era una compañía de la división Leclerc, del ejército francés, formada por españoles antifascistas que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Y se da la circunstancia de que fueron los españoles de la 9 los primeros militares que el 24 de agosto de 1944 entraron en París y, digamos, que colaboraron a la liberación de París. Bien, el comandante Granel, por ejemplo, fue el que apareció en las primeras fotos de prensa como uno de los liberadores de Francia, liberadores de París. Pero la liberación de París era ya un punto importante en ese proceso de liberación de Francia. Bien, bueno, esa es la historia que cuenta, básicamente, Los surcos del azar. Bien, Paco Roca pudo haber narrado la historia de la 9 de distintas maneras. Bien, sin embargo, eligió en su narración pues un ejercicio de memoria en el que un antiguo miembro de la 9, un ficticio antiguo miembro de la 9, aunque remite a un personaje real que existió evidentemente formando parte de esa división Leclerc, Miguel Ruiz, pues le va contando su historia a Paco. Paco, que es un joven periodista, dibujante, que en el fondo es el alter ego de Paco Roca, bien, que se dibuja a sí mismo en esa obra, y el relato está ambientado en el presente, está ambientado en los años 2000, y narra cómo este joven Paco pues se marcha a Francia para conocer y para hablar con Miguel, un señor mayor que lleva una vida completamente anónima, retirado, una vida normal y anodina en una pequeña ciudad francesa. Y este señor Miguel es un señor mayor que nunca había contado su experiencia en la guerra mundial y que, gracias a su testimonio, el testimonio que el joven Paco le va arrancando y que va contando luego posteriormente a lo largo de la novela gráfica, pues poco a poco pues va a encontrar el reconocimiento por parte de sus amigos franceses que desconocían por completo la experiencia vivida por este hombre, y va también a encontrar el reconocimiento institucional a nivel local con un homenaje que el alcalde de la ciudad donde vive pues le va a dedicar un poco al final del relato.
En esta obra, en un primer momento, pues Miguel Ruiz no quiere hablar, prefiere guardar sus recuerdos, mantenerse en el silencio de esa experiencia traumática de su vida. Esto también es algo habitual, ¿no? Entre muchos de los combatientes de la 9, entre muchos de los españoles antifascistas que acabaron en el exilio, también es bastante habitual encontrar estas pocas ganas de hablar, este silencio en el que se mantuvieron, pues, después de haber derrotado el nazismo, después de haber hecho la guerra en Francia, después de haber liberado Francia, pues muchos de ellos prefirieron callarse, hacer una vida normal, reconstruir su vida y mantener en silencio. Pues es un poco el personaje que presenta también Paco Roca en su obra. Pero una vez que empieza a hablar, una vez que Paco, el alter ego de Paco, el Paco del personaje de la novela, lo hace hablar, pues su relato pues desemboca justamente en esta reconstrucción de este episodio de la 9, poco conocido de la historia de España y poco conocido también de la historia de Francia. Bien, es un episodio que los franceses prefirieron dejar de lado, que en la España franquista evidentemente fue desconocido, y que en la España posterior pues también fue un episodio que tardó en conocerse. Bien, para elaborar esta novela gráfica, Paco Roca llevó a cabo un trabajo de documentación bastante importante. Descubrió un poco por casualidad el tema, estando en París, y descubrió la obra de una periodista, Evelyn Mesquida, que justamente rescató, desde un punto de vista periodístico, la experiencia de la 9. Fue ahí como descubrió el tema, y luego Paco Roca pues, llevó a cabo un largo trabajo de documentación para construir su historia. Contó con la colaboración de un colega historiador, Robert Cole, que es uno de los grandes conocedores del tema, y también pues, incluso pues, fue a buscar documentación, bien, publicaciones de la época, prensa, que incluso reproduce en algún momento en su novela gráfica, ¿de acuerdo? O sea que hay un trabajo de fondo muy, muy importante. Y está construido un poco siguiendo el ejemplo de Mauss, pero no con un padre y un hijo, sino con un joven dibujante periodista que va a recuperar ese testimonio. El artefacto perverso es otra obra en que la cuestión de la memoria está muy presente de diferentes maneras. El artefacto perverso es una obra publicada en un primer momento en el año 94 en la revista Top Comics y que luego se publicó en formato de álbum en el año 1996. Y el artefacto perverso cuenta la historia de Enrique Montero, un personaje de ficción en este caso, que es un profesor depurado en la España de los años 40, que lucha para sobrevivir en esa España de miseria, en esa España gris, y lucha para sobrevivir en esa España como dibujante de viñetas y de cómics. Montero tiene un pasado militante ligado al Partido Comunista y sin quererlo pues se ve envuelto en la narración, en las luchas intestinas de la resistencia antifranquista, en una especie de novela negra en la que se mezcla la policía franquista, los confidentes, las redes de resistencia comunista, bien, y se ve envuelto también el propio Enrique Montero en esa situación, sin quererlo, pues una especie de un retorno a su pasado militante, bien, cuando él realmente lo que quería era olvidar el pasado. Cuando hablamos de memoria, hablamos también de olvido. Él lo que quería olvidar y quería sobrevivir en esa España franquista, bien. En este cómic la cuestión de la memoria está presente de maneras diversas, ¿bien? Están presentes la memoria de la guerra, del exilio, de la resistencia. Uno de los personajes, por ejemplo, Bozal, que es uno de los resistentes comunistas, antifranquistas, que están en la España de esa época y que aparece como uno de los personajes centrales, cuenta, por ejemplo, rememorando cómo fue su exilio en Francia en el año 39, su paso por los campos de concentración franceses, etcétera, etcétera. La cuestión de la memoria también se aparece evocada entre opositores, confidentes, policías. Está un poco ahí la cuestión de la memoria, se aparece de fondo. Pero lo que es más interesante en esta obra, aparte de esos flashes un poco más o menos aislados de la memoria, lo que es interesante es que dentro de esta novela hay un metarrelato. Hay un metarrelato porque el protagonista, Enrique Montero, está dibujando un cómic
y este cómic se va alternando en la narración con la historia del propio Enrique Montero. Es decir, se presenta este cómic dentro del cómic, como una historia de superhéroes. Una historia de superhéroes como era, digamos, un formato tradicional del cómic franquista de esos años, dedicado a un público infantil, un superhéroe bueno, los buenos contra los malos, en el que finalmente siempre ganan los buenos. Casualmente en esa época los buenos eran los franquistas, evidentemente, pero aquí lo que hace Enrique Montero es un poco dibujar un poco ese meterrelato, y es ahí donde hay una carga memorial importante, y vamos a ver cómo. Pues bien, en ese cómic que está dibujando y que aparece y que se alterna con la historia del propio Enrique Montero, el protagonista, Pedro Guzmán, el héroe, lucha contra el malvado, el antihéroe, que se llama Belial. ¿Bien? Y este antihéroe, este malo del cómic, ¿bien?, lo que intenta es el control de la mente de las personas y el control de la memoria de las personas, para tener un control absoluto sobre la sociedad. Por ejemplo, en uno de los capítulos vemos como el malvado, el antihéroe Belial, lo que hace es construir una máquina que destruye la memoria de las personas. Y en un momento de la narración, Belial, el antihéroe, afirma que su objetivo es conseguir, cito, un mundo de esclavos sin memoria. Y dice en ese sentido que cuando consiga que todo el mundo que todas las personas no tengan memoria, pues la ciudad estará a su merced y será el dueño absoluto de la ciudad, ¿de acuerdo? Y el héroe, Pedro Guzmán, evidentemente lo que hace es luchar para salvar a la ciudad de ese malvado manipulador que quiere borrar la memoria de la ciudad y salvar la ciudad en ese sentido de ese malvado. Bien, se trata, en este caso del metarrelato, de una historia de resistencia contra los manipuladores de la memoria. Y que en el fondo no es otra cosa que la transposición de la realidad, de lo que estaba haciendo el régimen franquista, que lo que intentaba era borrar una parte de la memoria, borrar la memoria de los vencidos, para imponer la memoria franquista. Bien, borrar la memoria de los vencidos e imponer la memoria del régimen. En ese sentido, la memoria representaría en ese caso pues un mecanismo de control social para imponer su poder. Evidentemente, en este metarrelato que aparece en el artefacto perverso, al final es Pedro Guzmán el héroe el que gana, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, esa victoria sobre el malvado que quiere manipular la memoria, que quiere controlar a partir de la memoria, pues no es otra cosa que la representación de esa resistencia de la memoria democrática, de la memoria de los vencidos, que a pesar de todo, pues al final pues consigue vencer y consigue sobrevivir. Pasamos a otro de los cómics que tratan la cuestión, y es Cuerda de presas, que es del año 2005. Cuerda de presas es una obra de Jorge García y de Fidel Martínez, que está centrada, como dijimos, en la represión sufrida por las mujeres en los primeros años del franquismo, desde el año 39 y centrada en los años inmediatos de la posguerra. Está estructurado en capítulos independientes. Son capítulos independientes en que en algunos de ellos hay una cierta continuidad narrativa. Y vemos ahí pues todos los ejemplos de los abusos, del maltrato sufrido por las mujeres, las violaciones, las cabezas rapadas, la separación de las madres de sus hijos, etcétera, etcétera. En cierto sentido, los autores están aquí más en un proceso de reconstrucción del pasado, contando las experiencias carcelarias de las mujeres, que de transmisión memorial. De todos modos, sí que en algunos de los relatos sí que vemos, sí que apreciamos esa cuestión de la memoria. Y del olvido también. Por ejemplo, uno de los relatos, El cuarto bajo la escalera, es un testimonio de una de las presas políticas del franquismo, que narra a una periodista la historia de Luisa Álvarez, una presa que era sistemáticamente violada por los carceleros debajo de una escalera, ¿de acuerdo? Y bueno,
está jugando aquí otra vez entre el pasado y el presente, ¿bien? Y estamos otra vez en un relato similar a Maus o a Los surcos del azar, en que una periodista, en este caso, está recogiendo el testimonio, ¿bien?, la memoria de una persona que va contando esa experiencia de una de sus compañeras de prisión. En otra historia, Montañas, nubes y cielo, se cuenta la historia de un niño separado de su madre en la prisión para llevarlo a un centro del auxilio social. Otra de las formas de represión ejercidas por el régimen franquista en ese momento. Y en la quinta viñeta de esa historia se precisa justamente cómo una madre dice a aquellos que quieren separar a las madres de los hijos, dice que los quieren separar, cito, para que se les olvide su sangre y hasta su propio nombre. Es decir, que intentan imponer el olvido, bien, la supresión de la memoria, como dijimos anteriormente, como forma, en este caso, de represión. Y esto va a marcar la narración de esta historia, ¿no?, de este capítulo, evocándose la cuestión del olvido y sobre todo de la resistencia por parte del protagonista a olvidar. Bien, lo que quiere hacer el protagonista es recordar, mantener la memoria y no olvidarse de su pasado. Y así aparece como ese personaje, ese hombre, ese niño, luego que crece y se convierte en hombre, Vicente Castro, no quiere olvidar, quiere mantener la memoria de su identidad, la memoria de su madre, la memoria de sus raíces, la memoria de su sangre. ¿Bien? Y el relato, la clave del relato es justamente ese recuerdo del niño ya adulto que, a pesar de haber sido separado de su madre, pues mantiene el recuerdo, la memoria de ese pasado. ¿Bien? Una manera de sobreguardar esa identidad perdida. Lo vemos igualmente en otro relato, como El duelo. Bien, El duelo cuenta la historia de una mujer, es el entierro de una mujer en los años 90, evidentemente, y en ese entierro de la mujer pues aparecen ahí varias personas que están hablando, varias amigas de la mujer, y en un momento determinado el hijo de esa mujer que ha fallecido pues sale a fumar y se pone a pensar en la experiencia vivida por su madre. En particular, la etapa de su vida en la cárcel y la represión sufrida durante el franquismo. Y en esas viñetas, en un momento determinado, el hijo piensa y dice, bien, de manera literal, dice: después de que la indultaron en 1948, trató de borrar sus pasos, se casó, nací yo, y ella mantuvo el pasado en silencio. Cuando Franco murió, rompió ese silencio y así empecé a conocer mejor a mi madre, la militancia, la guerra y la cárcel. Bien, las amigas de la señora desconocían por completo esa historia vivida por su madre, esa represión, esa violencia, ese pasado traumático, y fue su hijo el que mantenía esa historia familiar. Bien, aquí hay dos cosas interesantes en este relato. Por un lado, pues ese silencio al que muchos de estos republicanos y antifranquistas que habían sufrido la represión, ese silencio que mantuvieron durante la dictadura. Y justamente dice, cuando murió Franco, ella rompió ese silencio. La muerte de Franco supuso una liberación de la memoria, bien, en cierto sentido, y supuso un primer momento de desarrollo memorial, de publicación de memorias, de publicación de relatos, de testimonios, etcétera, etcétera. Y por otra parte, este relato también nos muestra otra cuestión interesante en relación a la memoria, es la transmisión de la memoria. Y la transmisión de la memoria en el ámbito familiar, en el ámbito privado, y en este caso, pues la presencia de dos generaciones en la cuestión de la memoria. La generación de las personas que vivieron ese acontecimiento y la generación de los hijos, en este caso el hijo, que recibe esa herencia memorial, que recibe ese testimonio y que es el encargado luego de mantenerlo, de guardarlo. Algo parecido encontramos también en el capítulo De pie de Cuerda de presas, y este capítulo narra el nacimiento de una niña en la cárcel. Su madre estaba presa y cómo esa presa estaba embarazada y da a luz a una niña en la cárcel. Bien, la historia se desarrolla o empieza en el cementerio en el año 2005, y donde la hija, tras la muerte de su madre, cuenta o rememora la historia de esta. Bien, la historia de su nacimiento y la historia de esa violencia sufrida por su madre en la cárcel. Y en el cementerio, esta señora está acompañada por su hija, es decir, por la nieta de la protagonista. ¿Bien?
Es decir, ahí aparecen tres generaciones de mujeres, el personaje principal, que es la mujer que sufrió la represión, su hija, que fue la heredera directa de esa memoria de su madre, y también aparece dibujada, bien, y como receptora de lo que está contando su madre en ese relato, la hija, la tercera generación, que es también pues una generación que va a jugar un papel importante en esta cuestión de la recuperación de la memoria a partir de los años 90 y 2000. Evocaremos el tema de las cuestiones, si queréis. Bien, para terminar con esta obra, y tal como ha apuntado justamente Mercedes Yusta en este libro, que es una de las colaboradoras que nos ayudó en la realización del mismo, la impronta de la memoria está presente en el conjunto de relatos de Cuerda de Presas. Hay algunos en los que es mucho más evidente, como yo lo acabo de explicar, pero todos los relatos de Cuerda de Presas están marcados por la cuestión memorial. ¿Por qué? Por el trabajo de documentación de los autores. ¿Bien? Los autores realizaron un trabajo de documentación en el que destacan sobre todo obras publicadas en los años del posfranquismo y se basan gran parte de las historias en algunas obras que recopilaron testimonios de las mujeres represaliadas por la dictadura. En particular, pues aparece la obra de Tomasa Cuevas, Cárcel de Mujeres, como una de las obras que forman parte de la documentación. Cárcel de Mujeres pues narra justamente la experiencia carcelaria de muchas mujeres y muchas de esas historias evocadas o tratadas en Cárcel de Mujeres las vemos más o menos reconstruidas por parte de los autores en este cómic. Y también en el testimonio de otra represaliada del franquismo, una comunista, Juana Doña, que escribió Desde la noche y la niebla, también en esos años finales de los 70, principios de los 80, y que justamente pues también narra esa experiencia como prisionera política. Pues bien, esos dos trabajos, esas dos publicaciones de estos años, fuertemente memoriales y testimonios de esa experiencia, son la base de buena parte de estos relatos de Cuerda de Presas. De ahí que esta cuestión memorial también esté de fondo ahí tratada. Hay otros trabajos de investigación que aparecen reflejados en esta obra, como los trabajos de Ricard Viñes, y bueno, son, digamos, la base documental a la que fueron a buscar esas referencias los autores, para darle justamente esta solidez y esta credibilidad a sus trabajos. Y termino con Paracuellos. Bien, Paracuellos es una obra diferente, es una obra que se sale un poco de estos modelos anteriores, como ya apuntábamos anteriormente. Paracuellos es una obra en varios volúmenes, 6 de momento. Los dos primeros volúmenes se publicaron en el año 1977, bien, en plena transición política. Y los siguientes volúmenes, del 4 al 6, se publicaron entre 1997 y 2003. Y Carlos Jiménez aparentemente está trabajando ahora en nuevos volúmenes de esta obra. Bien, no sé si los conseguirá publicar o no, pero bueno, creo que hay un trabajo de fondo sobre los nuevos volúmenes. Bien, Carlos Jiménez nació en el año 1941. Digamos que de los autores que hemos visto anteriormente es el mayor de todos. Y en su cómic, Paracuellos, lo que hace es narrar parte de su infancia como niño en los hogares del auxilio social, falangistas. Los hogares del auxilio social eran unos centros ligados a la falange, en los que estaban internos niños con pocos recursos, con familias con dificultades económicas, pero eran también centros donde se encerraban a los hijos de los republicanos y de los antifranquistas para apartarlos de sus familias, ¿no? con el objetivo de reeducarlos en los valores y en los principios del régimen. Era un mundo, os podéis imaginar un internado franquista en los años 40, ¿bien? Como podía ser, pues es un mundo carcelario en el que se imponía por la fuerza y por la violencia la moral católica, los principios del régimen franquista, en los que se obligaba a los niños a ir a misa, a cantar el cara al sol, etcétera, etcétera. Bueno, con toda la violencia y la presión y la represión por parte tanto de la falange como de la Iglesia en este caso. Carlos Jiménez vivió los hechos que describe. Bien.
Y esa experiencia personal es lo que narra en los 2 primeros volúmenes de la obra, los volúmenes publicados en el año 77. Lo que él vio, lo que él vivió como niño en el auxilio social. Los otros 4 volúmenes, los que publicó en el año 97 y 2003, en parte recuperan, en parte de ellos narra también propias experiencias personales, pero va a integrar en esos volúmenes también los testimonios y las anécdotas de otros niños que, como él, estuvieron en los hogares del auxilio social. ¿Bien? Digamos que los 2 primeros volúmenes son una especie de testimonio personal y una especie de ajuste de cuentas que hizo él con el franquismo en el año 77. Estamos en el año 77, tampoco es un momento fácil para publicar ese tipo de trabajo, ¿bien? Para realizar ese tipo de ajuste de cuentas. La obra de Paracuellos tuvo un cierto eco. Bueno, había temas más interesantes, como decía Carlos Jiménez en esa época, ¿bien? O con más público, ¿bien? Pero es verdad que tuvo un cierto eco y sentó mal, evidentemente, en algunos sectores de las élites franquistas, evidentemente. Pero bueno, lo publicó un poco para contar esa experiencia personal en un periodo en el que acababa prácticamente de morir Franco, en el que estamos en una transición política que en ese momento no se sabe exactamente hacia dónde va a evolucionar, y en el que hace una especie de ajuste de cuentas personal con el franquismo. Carlos Jiménez ya era dibujante en esa época, ya vivía de su trabajo de dibujante. Y los volúmenes posteriores ya estamos en una cronología diferente, ya estamos en el momento del boom memorial, 97-2003. Y ese testimonio ya no es tanto un testimonio individual como es un testimonio colectivo. ¿Bien? Es una especie de síntesis de experiencias y de anécdotas de algunos de los niños, algunos de sus compañeros, ¿bien?, que se fueron reuniendo de manera periódica, pues, para exponer de manera colectiva esa memoria. Y que Carlos Jiménez, pues, fue recopilando para ir construyendo esos 4 volúmenes de Paracuellos. Bien, según uno de los estudiosos de Carlos Jiménez, un colega francés, Pierre Debois, habla en este caso, en estos 4 volúmenes, como una especie de testimonio generacional, ¿bien?, que va más allá del testimonio individual de Carlos Jiménez, que caracterizaría más bien los 2 primeros volúmenes. Es decir, que es una especie de obra híbrida entre una autobiografía y un relato colectivo, ¿bien?, en ese sentido. Bien, y para terminar, a modo de epílogo, me gustaría citar dos obras que no son españolas, sino que son 2 cómics de autores franceses, publicados en Francia, pero que tratan el tema de la Guerra Civil Española y del exilio de los españoles en Francia. Y en primer lugar, una que quizás conozcáis, que es Josep. Es un trabajo de Aurel, de Jean-Louis Milesi y de Audrey Rebman, publicado en el año 2020. Y en esta obra se recrea la vida, una parte de la vida de Josep Bartoli, un artista y dibujante catalán exiliado en Francia en el año 39, que pasó por los campos de concentración franceses antes de marcharse a México, donde luego desarrolló su vida y su carrera. Y este cómic es una versión de la película de animación del mismo título, Josep, dirigida por el propio Aurel en el año 2020. Normalmente se suele hacer la película después del cómic, en este caso fue al revés. Se hizo primero la película y después el mismo autor hizo el cómic después. Y este relato, pues, también adopta esta novela, también adopta el formato de narración memorial, en la que uno de los gendarmes que vigilaba el campo de concentración donde estaba Josep es el que va contando a su nieto, la tercera generación, a su nieto, también dibujante, la historia de Josep y la historia de la amistad que como gendarme trabó con Josep en ese invierno de 1939. Es una obra que, digamos, está escrita en Francia, está escrita por un francés. La motivación de Aurel no era tanto contar esta historia de España, o esta parte de la historia de España, de la historia de Francia, sino de rendir homenaje a un dibujante como él,
por el que descubrió y por el que tenía especial apego. Y lo interesante también para nosotros es que adopta una perspectiva francesa y en el que el protagonista es francés, aunque está tratando un tema que pertenece también a la historia de España, a la historia de España y a la historia de Francia, ¿de acuerdo? Y otra obra es una obra también muy reciente, que es esta, La commode au tiroir de couleur, la cómoda de los cajones de colores. Es una obra de del 2021, perdón, y es un trabajo de Véronique Grisseux, Americos y Vinocq, realizado a partir de la novela de Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, en esta obra, la novela de Olivia Ruiz, que se titula igual, la multifacética Olivia Ruiz, porque es cantante, escritora y actriz, bueno, es una multifacética, una mujer muy multifacética en el mundo artístico. Olivia Ruiz es descendiente de españoles, evidentemente con su apellido, ¿bien? Y lo que cuenta es la historia familiar descendiente de españoles exiliados en Francia. Lo que cuenta es la historia familiar a partir de un personaje, una mujer, bien, que hereda una cómoda de su abuela en la que se esconden diferentes objetos que van descubriendo la historia de la guerra civil española y del exilio. Y ese tema hasta ese momento había sido un tema tabú en la familia y que la nieta va descubriendo a lo largo de la narración. Este tabú también es algo habitual, no es una constante, porque hay casos en que hubo transmisión familiar de esa experiencia del exilio, pero también es en muchos casos un tema que no ha sido evocado, que no ha querido ser evocado, y que ese trauma ha significado un tabú y un silencio en muchas familias de exiliados. Y con eso termino apuntando rápidamente pues, a algunas conclusiones. Básicamente, pues eso, destacar el interés que la historia y que la memoria tienen para el mundo del cómic, y sobre todo también la importancia de este formato del cómic y de la novela gráfica que tiene pues, para divulgar la historia. ¿Bien? No son obras de historia, como dije, pero son obras que tienen una capacidad de vulgarización de la historia y que como especialistas en la historia y como historiadores deberíamos apreciar y deberíamos valorar. Bien, son ficciones, la mayor parte de los casos, son construcciones, son creaciones por parte de artistas, pero son obras que tienen un impacto y una capacidad de divulgación muy fuerte. En el sentido de que para el gran público, para el público general, pues estas obras llegan más fácilmente que el trabajo de cualquier historiador. Bien, por desgracia para nosotros, porque evidentemente no estamos en el Star System, y este tipo de obras, como las películas o como algunas novelas, pues este tipo de trabajos históricos pues van a sensibilizar al público, bien, que a lo mejor desconoce estos temas, y es decir, que en ese sentido tienen un impacto y una capacidad de llegar a donde no llegan las obras académicas. De ahí que ese trabajo de colaboración con los dibujantes y ese trabajo para ayudarlos en la elaboración de las obras sea también importante para nosotros. Bien, son trabajos en los que la historia, digamos, está al servicio de la ficción. Bien, una historia que en algunos casos puede ser modificada, que puede ser alterada, pues en función del interés narrativo. Bien, ahí está la libertad de creación y es sobre todo una historia adaptada a un público contemporáneo. Bien, una manera de sensibilizar y de tocar a un público contemporáneo a cuestiones tan presentes como es la historia reciente de España, la historia de España del siglo XX y la memoria traumática de la guerra y del franquismo. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Óscar, por tu conferencia que nos ha proporcionado tantas referencias y sugerencias tan completa. Bueno, pues abrimos ahora un turno pues para hacer los comentarios, las preguntas que tengáis. Yo no sé si, pues bueno, los estudiantes que están conocían alguno de los cómics, alguna de las novelas gráficas que se han mencionado, o incluso, bueno, hay un
porcentaje pues, importante de gente que son seguidores del mundo del cómic, de la novela gráfica, y pues pueden comentar si en este mundo pues ha tenido seguimiento este tipo de novelas gráficas que abordan la memoria, por ejemplo, se me ocurre. Vicente, Beiber. Bueno, en primer lugar, micrófono y todo, vale, en primer lugar, gracias por tu comunicación, que ha sido muy sugerente. Yo he llegado tarde porque me he equivocado de sitio, así que también te pido disculpas. Nada, quería hacer una serie de comentarios. Una es una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, has expuesto sobre todo al final obras francesas. Creo que, por lo poco que conozco el mundo francés, allí hay una cultura muy importante respecto al BD, ¿no? A la bande dessinée. No sé si es comparable con España y si piensas que eso también es un elemento importante para esa divulgación o esa historia en viñetas. Sobre las reflexiones, has hablado de la importancia que todo esto tiene para los historiadores e historiadoras, ¿no? A la hora de divulgar. También quería decir dos cosas más. Yo no he trabajado cómics, pero sí que conozco los trabajos sobre memoria, y decir que en trabajos de memoria justamente la conceptualización de una cosa que se ha llamado posmemoria y que tiene que ver justamente con la memoria que reciben hijos, nietos, viene justamente, si no recuerdo mal el libro, qué mal se oye, ¿no? Por Mauss. Marianne Hirst, en su libro sobre la posmemoria, habla de Mauss. O sea, que quiero decir, es una cosa que va más allá de historiadores e historiadoras, sino también a estudios sobre la memoria, investigadores sobre la memoria. Y lo tercero que te iba a decir, vale, sí, has comentado una posible relación entre Surcos del Azar y Mauss. Yo creo que quizás no has hablado tanto de este cómic, aunque sí que lo has mencionado. La relación sería más con el arte de volar, por el hecho de ser padre e hijo, padre que también tiene una historia un poco que ocultar. Y en cambio yo veo más lo de Paco Roca, así me ha venido un poco a bote pronto, tampoco me he parado a pensar mucho, con un modelo que puede ser más derivado de la literatura, y pienso en Soldados de Salamina, por ejemplo, ¿no? El impacto que tiene Soldados de Salamina, que además he comprobado con el móvil, que es de 2001, y no sé si piensas que esta especie de narrativa postmoderna, creo que mal llamado así, narrativa postmoderna de la literatura también ha afectado más a esto. Y ya está, ya me callo porque si no soy un pesado. No, en absoluto. No, muchas gracias por tus comentarios, por tus sugerencias. Evidentemente, Paco Roca no puede estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Porque tenía otras cosas que hacer, sería quizás el más adecuado para responder a algunas cuestiones. Evidentemente, yo comenté la comparación de los Surcos del Azar con Mauss, básicamente en la cuestión de cómo se articulaba esa narración como un testimonio de una persona que había vivido la experiencia y que lo va transmitiendo. Básicamente era eso. Evidentemente hay otras obras como El arte de volar o de Kim Alta Arriba que también, digamos, que no las analicé aquí porque, bueno, el propio Kim Alta Arriba en la presentación de su obra no la trata tanto como la memoria de su padre, sino que dice en una de sus puñetas iniciales que él va a adoptar, no sé cómo lo formula exactamente, que va a adoptar la posición de su padre o que va a adoptar la posición de su padre. Entonces no hay esa dimensión, digamos, memorial en el sentido de contar, de transmitir, ¿no? Aunque evidentemente lo que está haciendo es contar la historia de su padre, una historia que él recibió y una historia que él está, digamos, reconstruyendo a través de una narración, evidentemente. Sí. El trabajo de documentación, evidentemente hay un trabajo de documentación específico, bien, para la elaboración de las obras. Evidentemente, los autores que estamos aquí tratando son también lectores de novelas, son también ven las diferentes películas que se han hecho sobre la cuestión. Es decir, que su bagaje es mucho más amplio y mucho más profundo, ¿no? Yo las obras que cité aquí de manera precisa son aquellas que tienen una conexión, digamos, más directa, bien, con la obra y con la cuestión de la memoria. En primer lugar, el trabajo de Evelyn Mezquida, que es la que recuperó un poco la 9,
bien, la historia de la 9. Ya se habían publicado algunos testimonios en los años 70, pero pasaron, digamos, un poco desapercibidos porque se publicaron en ámbitos y en editoriales militantes, en obras de pequeña tirada que, digamos, nosotros los historiadores conocemos, pero que el gran público no, y que fue ella la que en 2 volúmenes ya, porque ya incluso publicó un segundo volumen, pues consiguió un poco recuperar esa historia. Y casualmente, cuando Paco Roca descubrió esta historia es cuando, digamos, conoció la experiencia de la 9 y que fue, digamos, el punto de partida para luego lo que hizo, ¿no? Con el trabajo de Robert Cole, etcétera, etcétera. Es una obra también que tiene un carácter, en cierto sentido, muy pedagógico, porque intenta explicar con mucho detalle pues, todos los elementos, con mapas, con fotografías, reproduciendo fotografías, e incluso en ese trabajo de documentación, como apuntaba antes, pues reproduce artículos de prensa, reproduce algunas páginas de las memorias del capitán Dron, que era el capitán de la 9, y digamos que yo buscaba mucho más esos aspectos directos en mi presentación, pero evidentemente el bagaje y las influencias son mucho más abiertas, incluyen la literatura, etcétera, etcétera. Otra cuestión que no sé si comprendí bien tu primera pregunta sobre el mercado y la industria de la BD en Francia, del cómic, bien, evidentemente es un país que tiene una tradición muchísimo más larga, como Bélgica, bien, y de hecho muchos autores españoles a veces publican incluso antes en Francia y en francés que en español. Bien, lo que muestra justamente la potencia de este mercado francés y de este mercado belga. Bien. Es una cuestión pues, de mercado, de sistema de producción, de tradición también, y es cierto que digamos, la industria o el mercado del cómic español, digamos que es mucho más reciente, bien, digamos que tiene unos 20-25 años. Algunos especialistas aquí en la cuestión del cómic lo conocéis mucho mejor que yo y nos podéis explicar mejor, pero tienen una solidez y un mercado y un público muchísimo más amplio en Francia que aquí. Y digo que es un modelo en el que se miran también los autores españoles en ese sentido. Pero bueno, incluso se han realizado exposiciones, por ejemplo, hace unos años en Lyon, el Museo de la Resistencia lo que hizo es hacer una exposición sobre la resistencia francesa a través del cómic. Bien, o sea que ahí también hay un bagaje no solamente de autores, sino también el mundo académico también ha mirado hacia el mundo del cómic como representación de la historia de Francia o de otros aspectos. Buenas tardes. Solo es una pequeña recomendación, ya que aquí hay muchas personas pues, interesadas en la docencia y en el cómic que versa sobre la historia. Hay un libro que no sé si conocéis que se llama Memoria en Viñetas, que es una iniciativa catalana para los estudiantes que estéis interesados en haceros profesores de instituto y enseñar historia a través del cómic. Memoria en Viñetas es un material pedagógico que lleva a estudio una serie de cómics, los más quizás relevantes sobre el franquismo y la guerra civil, y ahí tenéis materiales para los estudiantes. También es muy interesante para las asociaciones de padres que están recomendando a los institutos que introduzcan el cómic como un modo de enseñar historia de una forma más dinámica y más entretenida. Y nada, solo preguntaros si lo conocíais y a todos recomendaros este libro. Sí, muchas gracias. Es evidente, es cierto que es una obra muy interesante. Yo la conozco y es una obra que está concebida básicamente con una perspectiva pedagógica, ¿bien? Y es una obra muy interesante en la que va recopilando diferentes cómics, algunos españoles, otros extranjeros. Hablo así un poco de memoria, pero creo que también hay ejemplos extranjeros. Y que es una de las pocas obras, o quizás la única que yo conozco, que trata la cuestión con una perspectiva justamente dirigida hacia el uso del cómic en la educación, sobre todo en la educación secundaria. Es verdad que este tipo de formato es un formato que se adapta o que puede ser interesante para utilizar en la educación secundaria. Algunos colegas también lo utilizan en la educación superior, algunos colegas de historia,
no sé, yo ahí a lo mejor tengo alguna duda o alguna reticencia, pero es verdad que en la educación secundaria pues puede ser útil porque es un formato al que los adolescentes pueden ser más sensibles, es un formato en el que a aquellos que no son lectores habituales que también los puede iniciar a la lectura, ¿bien? Y ese libro del que citas, que además hay un blog también en internet por parte del mismo autor, es un libro muy interesante que evidentemente yo recomiendo a todos los que quieran trabajar sobre el mismo. En el congreso que comentó Javier, que estamos preparando el año que viene en la Universidad Carlos III, una de las mesas redondas que concebimos en ese congreso es una que va a tener una orientación más hacia el uso del cómic como material didáctico. Así que si hay profesores de secundaria por aquí que estén interesados en la cuestión, pues están invitados a colaborar con nosotros, porque nos parece un aspecto muy importante justamente de los cómics y de las novelas gráficas. Pues muchas gracias por la referencia. ¿Más cuestiones? Melanie Ibáñez. Yo quería preguntarte sobre una cuestión muy específica. Estoy pensando dentro de los diferentes, digamos, de los diferentes hilos argumentales o ejes argumentales que has comentado. Hay un cómic en concreto que es La araña del olvido, que no sé si encajaría, que bueno, trata sobre, imagino que lo conoces, trata sobre la búsqueda precisamente de la tumba de García Lorca, ¿vale? Entonces, dentro de ese hilo argumental habitual que suele ser el trauma del pasado, pero veo más ese hilo familiar, esa búsqueda a través de la familia. No sé si este cómic de la araña del olvido encajaría digamos, en este conjunto de cómics. Entiendo que sí, que forma parte del boom, claro que sí, pero se me sale un poco de otros tantos por esa cuestión de que está precisamente tratando sobre esa búsqueda ya desde la dictadura de la famosa, pues eso, del enclave de la tumba de García Lorca. Por eso me genera la duda de si se podría incluir dentro de todo este bloque. Pues la verdad es que no lo conozco. No, como os decía antes, hay tanta producción que llega un momento en que es difícil de seguir todas las publicaciones y justamente esa no lo conozco, pero bueno, me parece muy sugerente, así que no te puedo responder de una manera mucho más precisa, pero bueno, digamos, si tú lo conoces quizás puedas apuntar algo más, que es la narración de la búsqueda ya en el periodo democrático, me imagino, de la tumba, ¿no? ¿No? Ah, vale. Vale. Cuando lo lea, pues podré responder a esta cuestión, pero bueno, en este momento no puedo. Sí, Carlos Fuertes. Bueno, Óscar, muchas gracias, me ha gustado mucho. Te quería preguntar, o sea, es una pregunta, reflexión que no es fácil, pero que me la he planteado yo alguna vez y ahora escuchándote me la planteaba también, ¿no? Es el tema de, no sé hasta qué punto te lo has planteado o se te ocurre una respuesta, pero de qué especificidades presentaría la memoria o las formas de memoria, de representación de la historia reciente de España en el cómic respecto a otras formas de representación o otros canales de memoria, ¿no? O sea, pienso en el cine, la literatura, las series, las narrativas escolares, los libros de texto, etcétera, ¿no? En el sentido de que, claro, me parece bastante obvio que el cómic del boom de memoria, pero en general, bueno, yo de lo que conozco de Michel Matley, el francés que también le invitamos hace unos años aquí a Valencia también, me da la sensación de que hay una hegemonía muy clara en el cómic que trata temas de historia reciente, de guerra civil, franquismo, etcétera, una hegemonía muy clara de una memoria crítica o de una memoria antifranquista, ¿no? Digamos que hay pocos autores que se aproximen a ese pasado de una manera profranquista, desde luego, pero tampoco me parece que abunden las aproximaciones a ese pasado de una manera ambigua, equidistante o... ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Que sí que se detecta más en el ámbito del cine o de determinadas series. Entonces, no sé hasta qué punto tienes esa sensación o no, porque me ha parecido interesante lo que comentabas, ¿no? De que decías, no siempre son enfoques militantes, o sea, yo creo que está claro que Paco Roca no tiene un enfoque militante, pero tiene un enfoque antifranquista o un enfoque crítico.
Entonces, no es exactamente descriptivo, no digo que sea ese caso, ¿no?, al que te referías, pero me ha hecho pensar en eso. Y en relación con eso también me preguntaba, y con una cosa que comentabais ahora, sobre el tema bueno, y ha salido varias veces, ¿no?, sobre el tema de que evidentemente hay un boom de memoria o hay un boom del cómic relacionado con estos temas porque hay una demanda social. Entonces me preguntaba también hasta qué punto, en lo que tú conoces, porque yo la verdad que conozco poco sobre esto, hay investigaciones que vayan más allá del análisis del discurso de los cómics, es decir, al contexto de difusión, a los usos escolares o a los usos sociales o a la apropiación, o sea, pues yo qué sé, entrevistas a lectores o grupos de discusión con lectores o, por ejemplo, al contexto de producción, para ver, pues yo qué sé, por ejemplo, este tema de por qué ese predominio de la memoria antifranquista o de la memoria crítica en el cómic. Entrevistemos a los autores para ver qué trayectorias familiares, biografías, cultura política, intencionalidad, no lo sé, es que no sé si tiene relevancia o no, pero me lo preguntaba, ¿no?, por el tema de que he leído cosas y siempre me parece que tendemos a focalizarnos más en el análisis del discurso, que claro que es muy importante, ¿no?, pero no sé hasta qué punto está investigado esas otras dimensiones que creo que podrían ser líneas también muy chulas. Así. Bien. Algunas de las preguntas que planteas yo también me las he planteado. Y las especificidades que pueda tener el cómic en relación con la literatura o el cine, digamos que es un formato diferente, ¿no?, el que combina la imagen con la narración y, bueno, en ese sentido es distinto de lo que es la imagen de un film o de la narración pura de la literatura. Y que es un formato, digamos, a lo mejor, que en ese sentido a lo mejor puede tener un dinamismo diferente, ¿no? Y a lo mejor es un formato también que tiene un público más específico, ¿no? A lo mejor la literatura o a lo mejor el cine, pues es verdad que han producido diferentes trabajos sobre la historia, sobre la memoria, y a lo mejor en algunos casos es verdad que hay una mayor variedad de puntos de vista, en algunos casos, como has dicho, hay más ambigüedad o la tendencia a presentar a la cuestión de la guerra como todos fueron culpables y todos a situarlos en el mismo nivel, ¿no? Es verdad que en el caso del cómic, yo los que conozco, y como dije ya en la presentación, hay una tendencia sobre todo a adoptar el punto de vista de los vencidos, ¿bien? Y no hay los cómics que aquí presenté, yo no calificaría a ninguno de ellos como cómics militantes, ¿eh? Es verdad que hay una serie de autores que tienen un carácter más militante, ¿no? Y hay una serie de publicaciones sobre, por ejemplo, sobre la historia del anarquismo que se han hecho recientemente, en el que ahí sí que vemos un matiz mucho más militante, ¿bien? Pero estos que acabo aquí de presentar no, y la selección evidentemente la hice también un poco porque me parecían autores que, sin esconder su posición, bien, y sin esconder su punto de vista, lo intentan, digamos, mantener construyendo un relato en el que no se note que se note ese compromiso, pero sin llegar a un grado de militantismo, un poco de propaganda que, digamos, a lo mejor desvirtúe un poco la narración, ¿no? Yo creo que los trabajos aquí presentados pues buscan todos darle a los cómics una verosimilitud, ¿bien? Y el trabajo de documentación está ahí para darle justamente esa credibilidad, ¿bien? Y evidentemente adoptan una posición. Y en general eso, a lo mejor, esa ambigüedad o ese hecho de repartir las culpas entre unos y otros, en este formato del cómic sea menos evidente. A lo mejor también porque la mayor parte de los autores son autores que dibujaron o que vivieron, muchos de ellos, a partir de los años 90, y que vivieron un poco que buena parte de estas obras evidentemente están realizadas y concebidas al calor de ese desarrollo de la memoria y ese debate de la memoria histórica, ¿no?, en España, de la memoria democrática ahora. No es el caso de Carlos Jiménez, a lo mejor, pero bueno, el caso de Carlos Jiménez es un caso particular y ahí, digamos que su perspectiva no es distinta en ese sentido, forma parte un poco de sacarse la espina esa del sufrimiento vivido. Esa cuestión de la ambigüedad
Por ejemplo, cité al principio, aunque no lo metí en el análisis, porque no era ni el autor, ni el formato, ni lo que quería hablar, cuando Ibáñez llevó a Mortadelo y Filemón a la guerra civil, ahí sí que Ibáñez pues, se mantuvo en esa posición un tanto ambigua, ¿no? Y que presenta a los republicanos de la misma manera que a los franquistas, ¿no? En el sentido de que todos eran iguales, de que no había diferencias entre unos y otros, ¿no? Y en ese sentido ahí sí que hay una ambigüedad o digamos una voluntad de enfocar la guerra desde una perspectiva sin ningún tipo de identificación o de compromiso, o retomando, pues, digamos, ese discurso de todos fueron malos y lo mejor es olvidar y pasar página, ¿eh? Pero bueno, es un caso muy excepcional y es un caso muy preciso en la obra. Y luego es verdad que buena parte de los estudios sobre el cómic y muchos de los autores que han trabajado sobre cómics españoles, y sobre autores españoles son autores franceses, Viviane Alary, Michel Matley, Pierre Debois, que cité anteriormente. Y muchos de ellos, pues es verdad que adoptaron una perspectiva más del análisis del discurso, del análisis de la narración. Y yo en ese sentido creo que lo que intentamos hacer en este libro fue justamente buscar una perspectiva diferente y intentar que fueran historiadores los que leyeran esos cómics y los que analizaran y hablaran sobre estos cómics. Es decir, darle a esos trabajos una lectura de historiador. Bien, evidentemente hay elementos del análisis de la imagen y del análisis del discurso que tenemos que considerar porque forman parte del propio formato, ¿no? Pero yo lo que quería privilegiar justamente era esa visión de los historiadores. Los historiadores, es verdad que cuando vemos una película histórica, leemos una novela histórica o vemos un cómic que trata sobre la historia, pues es cierto que somos bastante tiquismiquis, ¿no? Porque, bueno, digamos que buscamos siempre que nuestros trabajos académicos o los de nuestros colegas pues estén perfectamente representados, ¿no? Y bueno, es verdad que ahí tenemos que ser un poco tolerantes con esa libertad creativa. A veces hay errores perfectamente normales, ¿no?, en una narración y que tampoco alteran el fondo de la misma, pero es verdad que somos un poco, a veces podemos ser un poco pesados cuando miramos con nuestros ojos historiador ese tipo de obras, ¿no? Pero yo creo que es necesario, y en ese sentido es necesario que adoptemos como historiadores pues ese punto de vista de ver cómo la historia se refleja y es tratada por parte de estos autores y alejarnos un poco de esos temas de análisis más centrados en el ámbito de la narración o el análisis del discurso para adoptar una perspectiva diferente. Yo creo que es lo que podemos aportar nosotros, ¿no?, para ampliar un poco la riqueza de esa perspectiva. Evidentemente, en ese sentido sería importante también pues, hablar con los autores, preguntarles sus motivaciones, por qué hablan, por qué escriben, por qué esos personajes, por qué esos temas. Y en ese sentido es un trabajo de fondo y es un trabajo importante que se debe hacer, que hay que hacer y que bueno, intentamos hacer en la medida de lo posible. Se me ocurre que en esa posible singularidad del cómic, ¿no? Lo digo porque lo has dicho varias veces y puede ser una idea, ¿no? La obsesión o la tendencia a remarcar la investigación que hay detrás, lo documental, etcétera. Que si la novela gráfica evidentemente es ficción, pero el paralelo es la novela literaria, digamos. En el caso de la novela gráfica hay una mayor intención, parece ser. En la cabeza tengo todo el rato Los surcos del azar de Paco Roca, ¿no?, que es lo que decías. De remarcar, incluso de colocar documentos al final, de remarcar la investigación, de insistir en eso y de mostrar mucho el contexto. Cosa que en la novela literaria, por así decirlo, la novela no tiene esa obsesión. Muchas veces hay de todo, pero por remarcar efectivamente que todo está rigurosamente comprobado, cotejado, documentalmente reforzado, probado, etcétera. No tiene esa obsesión. Y es quizás posiblemente, tal vez,
una de las cosas que lo haga, además de que el formato se presta más a la difusión, a que lo haga tan atractivo, digamos, para lo didáctico, ¿no? Por esa insistencia en el contexto y tal. Sí, simplemente me preguntaba si tendría algo que ver, ¿no? Esto. Sí, pero eso también es un riesgo, porque es verdad que hay ese trabajo de documentación, hay ese trabajo para intentar ser fiel a ese contexto histórico que se está reflejando, y eso a veces puede ser un problema a la hora de construir la propia narración. ¿Bien? Y en el caso de los surcos del azar, por ejemplo, otra vez, los surcos del azar, eso, tiene un enorme trabajo de documentación para darle fijar ese contexto, esa credibilidad, pero en algunos momentos yo creo que esa voluntad tan didáctica de explicar el contexto, a veces lo que hace es frenar un poco la tensión narrativa. ¿Bien? Y digamos que en los surcos del azar hay una tensión narrativa que es la historia de amor entre Miguel y Estrella, la protagonista, que luego termina con un accidente, con una mina que explota y que mata a Estrella. Eso es completamente mentira, es una invención del propio Paco Roca, forma parte de la ficción. Y es lo que es el personaje de Estrella, digamos, que es un personaje que no está inspirado de la realidad, porque los otros, muchos de ellos sí, el de Miguel y el de otros personajes que aparecen, el Capitán Tron, Leclerc, etcétera, Amadeo Granel. Es uno de los personajes que tiene un peso y que contribuye a darle una tensión narrativa a esa historia con el propio protagonista, y que es justamente lo que más se aleja de lo que es la historia, ¿bien? Porque es algo inventado por el propio Paco Roca. Y bueno, digamos que es un juego difícil de mantener ese equilibrio entre esa credibilidad, ese trabajo de documentación, y mantener esa tensión narrativa a lo largo de toda una obra. ¿Bien? Pero es verdad que hay un trabajo muy importante de documentación en la mayor parte, prácticamente en todas las obras que hemos tratado, por esta voluntad de darle justamente esta credibilidad. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces vamos a concluir. Recuerdo también a los estudiantes que tenéis la lista, los que no hayáis firmado aquí, ¿vale? Y bueno, agradecer a Óscar la interesantísima conferencia, y como nos lo ha contado, el venir aquí ha sido un placer. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros por escuchar.